Muy buenos días. Iniciamos la última jornada de nuestra Feria Virtual Laboral 2023. Hoy partimos con la charla Potencia tu talento, claves para plantear ajustes razonables en el proceso de selección. Quien expone en esta oportunidad es Cecilia Ahumada. Ella es terapeuta ocupacional del Departamento de Empleo de la Dirección de Desarrollo Local de la Ilustre Municipalidad de Providencia. Cecilia nos entregará herramientas para garantizar a las personas en situación de discapacidad igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento y selección. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas o consultas en el chat, las que serán revisadas al finalizar la charla. Cecilia, bienvenida a nuestra Feria Virtual Laboral. Muchas gracias, Arelia. Nosotros súper contentos de que nos hayan invitado a ser parte de esta instancia, así que ojalá que sea provechosa para las personas que se pudieron conectar y para los que podamos hacerlo llegar después con posterioridad. Así que voy a tratar de ser muy concreta y muy precisa en la información. Contarles, bueno, ahí Sarelia contó un poquito al principio, pero de quiénes somos. Yo pertenezco al Departamento de Empleo de la Municipalidad de Providencia. Es un departamento municipal que también en otras comunas se conoce como la OMIL, y que en el fondo nosotros tenemos el rol de generar acciones colaborativas para que los vecinos o las personas que que se encuentran en búsqueda de empleo logren conectarse ahí con las ofertas laborales que están presentes en sus territorios. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros 4 programas. Uno de esos es el programa de inclusión, del cual yo soy coordinadora, y ahí apoyamos a personas en situación de discapacidad, personas mayores de 60 años y personas trans que se encuentran en búsqueda de empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros apoyamos desde el programa de inclusión en distintas actividades que tienen que ver con promover la igualdad de oportunidades, la diversidad, la equidad. Entonces, hoy día nos solicitaron poder apoyar a los alumnos del fondo que pertenecen a DUF en estas temáticas. Hoy vamos a hablar un poco sobre los ajustes razonables, y que es un concepto que, a propósito de la ley de inclusión, ha estado como muy en boga, pero que muchas personas nos preguntan como, ¿cómo planteo esto? ¿Cómo solicito ajustes razonables cuando estoy en un proceso de selección o cuando ya estoy al interior de una empresa? Entonces, primero contarles que el paraguas de todo esto es la ley 20.422, que es la ley que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. Y esta ley, en el fondo, ¿por qué digo que es nuestro paraguas? Porque nos va a dar definiciones y conceptos en torno a discapacidad, a principios que tenemos que seguir todas las personas, funcionarios públicos o no, en estas temáticas, en el ámbito educacional, en el ámbito empresarial, siempre teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades. También nos habla sobre el proceso de calificación y certificación de la discapacidad, los beneficios, cómo se hace y en el fondo qué garantías nos entrega esto, que más adelante les voy a explicar eso. También nos habla esta ley sobre acciones de prevención y rehabilitación de salud. Y por último habla un poco, un apartado sobre accesibilidad universal. Y dentro de todo esto también está el tema de los ajustes razonables. ¿Ya? Entonces, entender que este es el paraguas que tenemos nosotros como en temáticas de inclusión. Esta es como la ley que nos manda, y desde ahí han salido otras relacionadas como inclusión en educación, inclusión laboral con la ley 21.015, así que esto tenemos que tenerlo muy claro. En ese sentido, la ley 20.422 nos entrega una definición de qué son los ajustes razonables, o la ley en sí habla sobre ajustes necesarios, y que en el fondo son las medidas de adecuación del ambiente, de los contextos, ya sean sociales, actitudinales, para que las personas con discapacidad se puedan desempeñar de manera eficaz en los distintos contextos, ya educacionales, laborales, en lo cotidiano, etcétera, en igualdad de oportunidades como cualquier otra persona. Entonces, en el fondo son los ajustes o las medidas necesarias para tener igualdad de oportunidades en la participación en distintas actividades de nuestra vida diaria, ¿ya? Es un concepto que es bien abstracto. Si se fijan, bueno, la ley solamente habla, es este artículo y no dice nada más. Entonces, no es muy específico, entonces hay que ir desglosando un poco. Pero algo que llama mucho la atención del concepto es qué es lo razonable de los ajustes. Y ahí queda un poco como a la interpretación. Hay algunos organismos internacionales que se han pronunciado al respecto, pero porque en el fondo lo que es razonable para mí probablemente sea distinto a lo que es razonable para Sarelia o para otras personas que estén conectadas. Entonces, eh, hay algunas formas de definir por qué un ajuste es razonable o no. Entonces,
La ley nos habla un poco también de que sean ajustes que no representan una carga desproporcionada a la empresa, y que más adelante vamos a profundizar en eso, y, y que también es razonable en la medida de que estos ajustes permiten que se mantengan los elementos esenciales de un puesto de trabajo. ¿Ya? También lo vamos a revisar, pero son los dos puntos claves que tenemos que tener en cuenta para saber si un ajuste es razonable o no. Eh, lo que íbamos con relación a que no representa una carga desproporcionada, ya significa, y en el fondo hay que entender que, y las empresas tienen que entender, que vale la pena pensar de que va a ser una especie de carga en alguna medida el realizar algún ajuste, ya sea financiero, de presupuesto o alguna carga en relación a los procedimientos. Entonces, es justo pensar de que las empresas sí tienen que destinar un esfuerzo para esto, pero este esfuerzo no debe ser desproporcionado, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos el interior de una empresa y cómo yo, persona con discapacidad, me doy cuenta si lo que estoy pidiendo es más o menos desproporcionado o no? Esto nos puede servir para evaluar la razonable del ajuste. Esto es algo que propone la Organización Internacional del Trabajo en el 2017. Y es que primero hay que pensar en el costo del ajuste, ¿ya? Y todo esto hay que pensarlo como en su conjunto, ¿ya? El costo del ajuste, pero este costo en relación al tamaño y la cifra de los negocios de la empresa, ¿ya? Es muy distinto un costo, por ejemplo, millonario en un ajuste para una pequeña empresa que para una empresa multinacional, ¿ya? Entonces, por eso hay que mirarlo como en perspectiva. También hay que considerar el funcionamiento y la organización de la empresa. Si es una empresa a la que yo estoy demandando un ajuste en relación, por ejemplo, al mobiliario, pero la empresa funciona 100% en teletrabajo, puede que sea más difícil para esa empresa dimensionar el ajuste que yo requiero porque se espera que yo tenga como las condiciones, tal vez desde la empresa. Entonces ahí hay que entender cómo la lógica de la empresa igual. También hay que pensar si los ajustes, y la empresa debe como evaluar, si los ajustes beneficiarán, perdón, a más de una persona en la empresa, ¿ya? Si esto si se va a ajustar algo o se va a proporcionar algún insumo, que más adelante vamos a hablar de eso, que solo beneficia a una persona y es muy costoso, por ejemplo, probablemente se puede entender como algo un poco desproporcionado versus si es algo que beneficiaría a más personas independiente de su costo, ¿ya? También hay que evaluar los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, también hay que tener la seguridad de que el ajuste que se está solicitando no va a afectar la seguridad laboral de otras personas o mi misma seguridad, ¿ya? Y por último, también hay que ver la duración prevista de la relación de trabajo. Si es una relación, por ejemplo, por un proyecto, que vamos a tener una relación laboral, probablemente sea un poco, podríamos llegar a pensar que puede ser desproporcionado dependiendo del costo y todo lo que les decía antes, un ajuste, porque si el contrato es temporal, dura una corta periodo de tiempo, tal vez el empleador no va a invertir, y uno podría pensar que no va a invertir en costos importantes a menos que la relación laboral sea más extensa en el tiempo. Y ahí yo podría decir, sí, ¿sabes qué? En verdad vale la pena realizar esta inversión, ¿ya? Entonces, todo esto en su conjunto, la empresa debiera evaluarlo para definir si el ajuste que se está solicitando es razonable, pero también las personas que están necesitando el ajuste también tienen que evaluar esto en los puestos de trabajo y en las empresas a las que vayan a ser parte, pero en el fondo para tener una argumentación suficiente, ¿ya? Porque en el fondo los ajustes, y eso es súper importante que lo tengan claro, si bien son una obligación en la medida que son razonables. Si es un ajuste que se considera con toda esta evaluación que es una carga desproporcionada para la empresa, entonces el ajuste no es una obligación que se ha implementado, ¿ya? Entonces es súper importante como entender esa sutileza. El otro punto que yo les decía, además de evaluar como el razonable del ajuste, también es evaluar si con este ajuste todavía se mantienen las tareas esenciales del puesto de trabajo, ¿ya? ¿Y esto qué es? En cualquier empleo existen funciones o tareas que son esenciales y que son indispensables para el desempeño del cargo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los profesores de escuela, es necesario y es imprescindible que puedan impartir clases a sus alumnos, ¿ya? Esa es como la tarea esencial. Pero también en la mayoría de los trabajos, también hay otras funciones o tareas que son más accesorias y que no son esenciales para el desempeño de la tarea. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo del profesor que les mencionaba, podría esperarse que de vez en cuando este profesor tenga que apoyar en las excursiones de los alumnos, ya, o sea, salidas afuera del colegio.
Aunque indudablemente estas actividades como las excursiones y extra programáticas son importantes como para la vida escolar probablemente, no tiene por qué considerarse esencial esa tarea para desempeñar las funciones medulares del trabajo de lo que es ser docente, ¿ya? Entonces, pongámonos en un caso con una persona que tiene algún grado de movilidad reducida y que es profesor. Probablemente podemos pensar que tal vez en la escuela está todo adaptado de manera de que pueda acceder a la sala de clase a hacer clases a sus alumnos y en ese sentido no tiene problema, es totalmente independiente y todas las adecuaciones necesarias. Pero el exigirle a esa persona tal vez salir a acompañar excursiones en un ambiente que tal vez no sabe, si no tiene la certeza, si tiene la accesibilidad necesaria, tal vez podemos evitar esa tarea, porque no es esencial en la docencia en sí, tal vez algo extra programático que aporta sin duda como a la vida escolar, pero que no es esencial para desempeñar las funciones de docente. Entonces, un ajuste sería que no realice esas tareas porque finalmente evaluar las condiciones de accesibilidad de lugares que son externos al colegio puede ser muy difícil y puede ser una carga desproporcional, ¿ya? Y también puede poner en riesgo a la persona. Entonces, lo importante entonces es entender que hay tareas esenciales, que son medulares para el desempeño del puesto de trabajo, para que el trabajo se entienda, y tareas que son más accesorias, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, distinguir las funciones esenciales y las no esenciales en un trabajo es importante para entender la pertinencia de ajustes razonables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo que yo les contaba antes, si el ajuste necesario para él sería no realizar clases, porque supongamos otro ejemplo, es una persona que, no sé, tiene problemas de audición y también tiene problemas para hablar, para vocalizar, probablemente ahí ya es un ajuste que es un poco desproporcionado porque ya dejaría de hacer la tarea esencial que es hacer docencia en ese puesto de trabajo, que se requiere que la persona vaya y haga clases de manera presencial a alumnos que están de manera presencial. Entonces, ahí ya estás quitando la tarea esencial con ese ajuste. Entonces, ese ajuste no es razonable, ¿ya? Entonces, como principio general, es importante entender que no cabe esperar que el empleador contrate a un trabajador que no pueda desempeñar las funciones esenciales, ¿ya? Entonces, la premisa en el fondo es entender de que cualquier trabajador contratado debe desempeñar las tareas esenciales del puesto de trabajo. Si una persona, incluso con ajustes razonables, no logra desempeñar de buena manera las tareas esenciales, entonces ahí ya deberíamos pensar que ese puesto de trabajo no es adecuado, tal vez no se adecua a las competencias y a la funcionalidad que yo tengo, si a pesar de hacer ajustes no lo logro desempeñar, ¿ya? Entonces, ahí es importante hacer un poco como un aterrizaje a la realidad, tener ahí criterio de realidad, de pensar en estas dos variables entonces. Los ajustes, por ley, los ajustes necesarios son una obligación para las personas, para las empresas en este caso realizarlos, sí, pero en la medida que no sean una carga desproporcionada en cuanto a costo y todo lo que vimos antes, y mientras se mantengan realizando las tareas esenciales del puesto de trabajo, ¿ya? Para las personas que se han ido sumando, si hay dudas, la idea es que lo vayan haciendo a través del chat para poder revisarlas al final, ¿ya? ¿Qué tipo de ajustes razonables entonces se pueden solicitar? Esto no está explicitado en la ley, ya si ustedes van a la ley, esto no sale, ¿ya? Pero acá les quise hacer algunos ejemplos, tal vez como desde lo más práctico, para que vayan viendo ejemplos, pero se pueden solicitar ajustes desde el entorno físico y tecnológico, ya que se refiere al mobiliario, al equipamiento, a las herramientas, a la iluminación, a la infraestructura de las instalaciones o los dispositivos que se utilizan para desempeñar una tarea en un puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos ajustes, por decirle algunos ejemplos. Trasladar el puesto de trabajo al primer piso. Supongamos que un puesto de trabajo estaba siempre destinado a estar en la segunda planta, pero no contamos con ascensor. Y tenemos una persona con movilidad reducida que cumple con todas las competencias para el cargo, pero el puesto de trabajo está en el segundo piso y no puedo acceder porque tiene movilidad reducida. Un ajuste puede ser que se movilice el puesto de trabajo al primer piso. O yo he visto en algunos casos que se opta porque la función sea realizada por teletrabajo, por ejemplo. Eso es un ajuste, ya porque nos permite adecuar el mobiliario y en el fondo la accesibilidad para el caso específico para que la persona pueda seguir desempeñando las funciones. Facilitar el tamaño de una pantalla en específico. Me ha pasado, por ejemplo, con personas con baja visión o con dificultades de visión que tienen las competencias para desempeñar determinado cargo, pero como ajuste requieren una pantalla un poquito más grande para poder ver mejor. Entonces, solicitar ese ajuste en la medida que no sea desproporcionado.
Una silla ergonómica con determinadas características. Me ha tocado personas que me solicitan que la silla tenga respaldo de cabeza por temas de molestias de espalda, entonces se puede solicitar, eso es un tipo de ajuste. Parlantes o equipamiento de audio, por ejemplo, que amplifique los sonidos de manera de poder estar más en conexión. Personas que tienen tal vez algunas dificultades de audición y que necesitan conectarse a algunos temas online, algo que amplifique el sonido también se puede solicitar. Teclados con contraste, y así estos son algunos ejemplos, ¿ya? Yo solo puse algunos, pero si se les ocurren otros, ahí los podemos conversar. Toda esta información la saqué de la Mutual de Seguridad, ¿ya? También se pueden pedir ajustes en relación a las demandas psíquicas, cognitivas y comunicacionales que tiene un puesto de trabajo. Entonces se refiere a los ajustes en las tareas, en los requisitos para el cargo, en las competencias necesarias y en las formas de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto hace referencia a subtitulado en las reuniones que sean online, por ejemplo. Personas que tal vez tienen temas de audición, se pueden ir apoyando con la lectura en subtitulado de lo que se vaya conversando. Pictogramas, que pucha, acá justo no traje un ejemplo, pero que son imágenes, no sé si alguien las ha visto, pero son imágenes, dibujos o fotografías que nos van mostrando como la secuencia de tareas. Entonces, también hay personas que les sirve mucho para ordenarse en las tareas que deben desempeñar, o los POSIT con recordatorios, alarmas en el caso de personas que tienen alteraciones de memoria, anticipación ante cambios, aquellas personas que tal vez son un poquito más estructuradas y requieren que ante cualquier cambio se les avise con anticipación. Todo eso son ajustes que se pueden solicitar que tienen que ver con las demandas psíquicas, cognitivas y comunicacionales del puesto de trabajo, ¿ya? También se pueden pedir ajustes en la organización del trabajo, ¿ya? Y se refiere como a las secuencias, a la coordinación, al orden de las tareas o los pasos que se hacen, ¿ya? Entonces, ahí se puede pedir, por ejemplo, un cambio de alguna tarea que hay que desempeñar que no sea esencial o la eliminación de una tarea, ya de plano que no es esencial, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos de personas que, sordas sobre todo, personas sordas que hacen tareas administrativas porque tienen un buen manejo como de la lectoescritura, entonces hacen tareas administrativas y el cargo es un cargo como de analista administrativo, netamente. Pero, por ejemplo, el cargo estaba pensado también que pudiera responder llamadas telefónicas de vez en cuando, por ejemplo, de clientes. Entonces ahí, si por la tarea esencial son las tareas administrativas, de gestión administrativa, entonces ahí esas tareas sí las podía desempeñar. Pero el tema del teléfono no, por ser una persona sorda. Entonces, pero como al no ser una tarea esencial, se solicitó que no realizara esa tarea, que tal vez las personas, los clientes que tuviera a cargo, se comunicaran solamente por escrito, ya sea por correo o por WhatsApp, y se pudo hacer ese cambio. Entonces, si se fijan, ahí es la eliminación o el cambio de una tarea que no es esencial. Establecer una rutina de trabajo fija. Hay personas que para lograr un mayor grado de independencia y rápidamente, como ajuste, requieren de que más o menos siempre se repitan las mismas tareas o hacerse un cronograma semanal. Se puede solicitar también un checklist de tareas, por ejemplo, semanal también o diario que pueda realizar la persona hasta que aprenda las funciones de manera independiente. Hay ajustes que se les pueden ir ocurriendo. Y por último, de las condiciones generales del trabajo, que tiene que ver con los horarios, las condiciones como en sí del trabajo, los horarios, las pausas, los descansos, etcétera. Entonces ahí podemos ver ajustes como la necesidad de consumir algún medicamento, por ejemplo, a ciertas horas y que la persona pueda como retirarse a hacer eso al baño, a una sala de manera más privada. Personas que se hacen cateterismo intermitente, hay aquellas personas que se hacen un procedimiento para sacar la orina, que eso se hace cada cierto tiempo, cambios de horario de ingreso y salida para evitar el horario punta, por ejemplo. Me ha tocado solicitar ese ajuste, por ejemplo, para personas que tienen movilidad reducida o que por temas de salud mental, en verdad les afecta mucho la hora punta porque hay mucha gente, mucho ruido, entonces el estar en una hora después, donde ya no es hora punta, les facilita mucho más el tránsito en el transporte público. Entonces, entro una hora más tarde, pero salgo una hora más tarde también. Entonces, estoy en igualdad respecto a la cantidad de horas que trabajo, pero en un horario que me permite estar más cómoda y tranquila en el transporte público. Cambios posturales, pausas, ya hay ciertas situaciones de salud, sobre todo físicas, que en general se requieren ese tipo de ajuste o algún otro que se les ocurra. Estos son solo ejemplos, ya puede que hayan otros más que no los puse, pero es solamente a modo de ejemplo, ¿ya?
¿Quiénes pueden solicitar ajustes razonables en los puestos de trabajo? La ley 20.422 también es como específica en ese sentido y habla de que para acceder a los beneficios que esta ley señala, entre esos los ajustes razonables, las personas con discapacidad deben contar con la certificación de la CONPIN y estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, ¿ya? Y esto es algo muy importante que quede muy claro. En Chile la discapacidad está conceptualizada a través de esta ley y también define que por ley se va a entender que las personas con discapacidad son aquellas que tengan el Registro Nacional de Discapacidad, que tengan credencial de discapacidad, ¿ya? Y en ese sentido es importante como que sepan de que, por ejemplo, personas con algún tipo de pensión de invalidez, que ha estado muy en boga ahora por a propósito de la ley de inclusión laboral, porque la ley de inclusión laboral, no lo traje ahora, pero cortito, la ley de inclusión laboral en el fondo lo que favorece es el acceso al trabajo a personas que tengan o credencial o pensión de invalidez en cualquier régimen. Pero en términos de ajustes razonables, lo que la ley dice es que es válida para aquellas personas solamente que tengan credencial. No hace referencia a personas que tengan pensión de invalidez, ¿ya? Y son procesos totalmente distintos. Yo puedo tener la credencial y no tener pensión, o puedo tener pensión y no tener credencial. Entonces, ser súper enfática en esa diferencia, que no es el mismo procedimiento y que para el términos de la ley 20.422, la obligación de dar ajustes razonables está en la medida en que la persona tenga su credencial de discapacidad, ¿ya? Si ustedes si hay alguien acá o un conocido que ustedes tengan que se considera una persona con discapacidad, pero no tiene su acreditación, ahí están en esta dificultad en la que no van a poder exigir en la empresa ajustes razonables porque por ley es para aquellas personas que estén acreditadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ley es súper clara, no deja como a la duda eso, así que eso quede bien, bien claro y quizás ahí después podemos resolver algunas dudas sobre cómo certificarse, etc. ¿Cuándo y cómo solicitar ajustes razonables? Que esto es como, ¿cómo lo llamo a lo concreto? Finalmente en un proceso de selección. Ya ahora yo les di como todo el concepto de lo que es un ajuste razonable, pero ¿cómo lo hago al momento de estar postulando? Primero, si ustedes hicieron el proceso de postulación por alguna página web, en general yo les sugiero revisar cargos que estén enfocados hacia inclusión, ¿ya? Y ahora muchos cargos tienen como el símbolo universal de discapacidad o bien dice oferta o sea, inclusiva. Se señala o que es una oferta de trabajo por la ley de inclusión laboral. Entonces, yo les sugiero primero tal vez fijarse en ese tipo de oferta. Y en general esos trabajos vienen con preguntas. Preguntas como, ¿requieres algún ajuste? O haznos saber si requieres un ajuste en este correo, entonces señalarlo. Y en ese sentido, la otra sugerencia es ser muy concreto, ¿ya? Me ha tocado de que yo misma he hecho procesos de reclutamiento y selección y pongo la pregunta, ¿requiere de algún tipo de ajuste? Indíquenos cuál. Y la gente me responde sí. Entonces, esa respuesta no es como suficiente para uno como reclutador, porque en el fondo no sabes cuál es el ajuste que necesita la persona. Puede necesitar desde un intérprete en lengua de señas hasta que yo tenga accesibilidad en el momento de hacerle la entrevista. Entonces, pueden ser muchas variables como las que les mostré. Entonces, es importante que traten de ser muy específicos. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo. Requiero que la entrevista sea realizada en un primer piso o en un espacio con accesibilidad universal, por ejemplo, ¿ya? En un proceso de postulación por página web. Si la postulación, por ejemplo, la hicieron a través de correo electrónico, adjuntar los antecedentes que les piden e indicar los ajustes razonables. Si no hay una pregunta de ajustes razonables, ustedes indíquenlo en el correo. En ese sentido, es muy importante entender que ustedes son actores activos y protagonistas en el proceso de inclusión laboral. Por lo tanto, no esperen a que la empresa siempre les pregunte todo. Ustedes también sean un actor activo y manifiéstenle lo que necesitan a la empresa, porque si tienen su credencial y requieren un ajuste, es el derecho que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, apuntar a los antecedentes solicitados e indicar los ajustes razonables. Acá otro ejemplo, no, el mismo ejemplo, de que, por ejemplo, se requiere accesibilidad universal. Entonces, eso en el proceso de postulación. Si ustedes pasaron por el proceso de postulación y no les preguntaron nada sobre ajustes razonables y llegaron hasta la instancia de entrevista, también se puede plantear. En el caso de la entrevista,
Si es una entrevista tal vez con una empresa que está viendo temas de inclusión y el cargo fue publicado bajo la ley de inclusión, probablemente les hagan una pregunta sobre ajustes razonables. Y ese es el momento de ustedes como para señalarlo. Por ejemplo, requiero tener permiso una vez al mes para hacerme exámenes de sangre, que hay personas que por el consumo de ciertos medicamentos requieren sí o sí hacerse un hemograma una vez al mes. Y eso no es postergable, o sea, si no se lo hacen, no le renuevan la receta de los medicamentos, ¿ya? Entonces, señalarlo. Pero si están en una entrevista y no te preguntan nada, no te están preguntando si requieres algún ajuste, te pueden preguntar al final de de la entrevista, ¿deseas realizar alguna pregunta? ¿Deseas agregar algo más? O incluso, si no les dicen nada de eso, ustedes también pueden decir, ¿sabes qué? Me gustaría agregar algo a lo que conversamos, por ejemplo. Entonces, hay un ejemplo. Quisiera comentar que requiero como ajuste flexibilidad para ausentarme durante 15 minutos para autoadministrarme un medicamento durante la jornada laboral. Y lo declaraste. Lo importante, y ser muy enfático en esto, es que los ajustes razonables, lo ideal es que sean planteados durante el proceso de reclutamiento y selección, ya que ustedes lo planteen durante el proceso de reclutamiento y selección. Me ha pasado en y es la recomendación que damos en general y las personas que trabajamos en inclusión, porque cuando ya se pasa una etapa en la que ya se pasa un proceso de contratación y estás contratado y ahí recién indicas los ajustes razonables, hay un quiebre en la relación con la empresa, con tu jefatura. Entonces, porque en el fondo no tuviste la confianza de decirlo antes y ahora cuando ya estás adentro, no hay tiempo en el fondo para la empresa para prepararse, para poder ajustar o proporcionar el ajuste que requieres. Entonces, siempre sugiero y sugerimos desde acá, desde nuestro trabajo, que tengan la oportunidad de plantear los ajustes que requieran durante el proceso de reclutamiento y selección. Siempre es mejor ser sincero, anticipar a la empresa, de manera que siempre sea transparente, haya transparencia en todo el proceso de reclutamiento y selección. Hay personas que siempre me dicen como yo siento que si yo lo digo antes voy a quedar fuera, entonces no me van a seleccionar por eso. Entonces yo no les puedo decir que eso no va a pasar porque no lo sé, va a depender de cada empresa. Pero sí tal vez decirles de que también ahí yo les devuelvo como la pregunta cuando me dicen eso, es como realmente entonces tú quisieras estar en una empresa de que te va a dejar fuera porque dijiste, porque manifestaste que requieres un ajuste, ¿en verdad quieres ser parte de una organización así? Entonces, siempre como la invitación es a que piensen que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso de selección mutuo. Ustedes también están eligiendo a qué empresa ser parte. Ustedes también están convenciéndose si quieren ser parte de esa organización. Entonces, si ustedes sienten que los van a dejar fuera o que los pueden llegar a dejar fuera si lo dicen en un proceso anterior, entonces tal vez no es una empresa donde debieran estar. No es una empresa realmente inclusiva, diversa. Eh, entonces, tal vez reflexionar eso también, ¿ya? Pero la sugerencia, y lo digo súper enfáticamente, es una sugerencia, cada uno ve cómo lo toma, es que lo hagan dentro del proceso de reclutamiento y selección y no manifestarlo ya cuando están dentro de la organización, porque eso quiebra mucho las confianzas. Algunas consideraciones, y con esto igual voy cerrando. Toda la información, y que sepan que toda la información de la credencial de discapacidad es confidencial, ¿ya? Esto si bien es un registro nacional, no existe, este registro no es público, ¿ya? No, ni siquiera yo como funcionario público, por ejemplo, puedo acceder a eso. Ni siquiera en Cenavis pueden acceder a esa información. Nadie puede acceder a esa información. Entonces, por lo tanto, a ustedes en un proceso de reclutamiento, si están postulando bajo la ley de inclusión, es decisión de ustedes si quieren manifestar que son una persona que tiene credencial o no. ¿Ya? No hay forma en que las empresas o las instituciones puedan acceder a dicha información a menos que ustedes la compartan. Y eso es voluntario, no es obligatorio, no están en la obligación de hacerlo, así que es decisión personal, pero sí, como les decía antes, si ustedes quieren solicitar ajustes razonables, en ese sentido, a ellos lo que les sugiero es que sí manifiesten que tienen una credencial de discapacidad y lo digan a la empresa, porque en el fondo la empresa, ¿cómo va a saber que tiene la obligación de cumplir si no tiene la credencial de usted? Entonces, en ese sentido, ahí hay que poner como en la balanza, ¿ya? También siempre, esto se lo recalco tanto a las empresas como a las personas, de que no es importante en sí el tipo de discapacidad que alguien pueda tener, sino los ajustes que se requieren para desempeñar las funciones, porque finalmente a mí me interesa, como reclutador o como empresa, debiera interesarme
que la persona logre desempeñar sus funciones, independiente de las características que tenga, si es mujer, si es hombre, dependiendo de la edad que tenga, si tiene alguna enfermedad o no, alguna discapacidad o no. Eso no me importa que la persona desempeñe sus funciones, que sea feliz en el puesto de trabajo, y si para eso requiere algún tipo de ajustes, eso es lo que me interesa, no el tipo de discapacidad, eso ya es morbo, entonces no es necesario saber. Los ajustes que se necesitan pueden aparecer antes del ingreso, como les decía, como también durante el desarrollo de las funciones. También pasa de que de repente me ha pasado de que la gente cree que no requiere ningún ajuste o se han desempeñado sin necesidad de ajuste hasta el momento, pero al ingresar al puesto de trabajo, al estar trabajando, se dan cuenta de que con algún ajuste podría mejorar algún aspecto. Entonces, también puede pasar, y eso ya tiene que ver con que en el puesto de trabajo te diste cuenta. Entonces, ya ahí es distinto a al caso que les comentaba. Y por último, también ser súper enfático de que el tema de tener una credencial de discapacidad tampoco es como que me dé ¿cómo decirlo? Como una entrada VIP para algo, así como de que me traten con pinzas, que me traten así de una manera como VIP, no. Tampoco se justifica un trato de asistencialista. En ese sentido, la idea es que, y lo que buscamos promover, y yo creo que Duoc también a través de los programas de apoyo que tienen, es de que desarrollen al máximo su potencial, su nivel de independencia, su autonomía, porque finalmente el acceso a la educación, el acceso a un trabajo, por ejemplo, es un derecho, no es un beneficio, no, es un derecho. Por lo tanto, todos debemos ser tratados de igual forma y es lo que busca la ley también, igualdad de oportunidades, implementando los ajustes que sean necesarios. Eso sí que sí. ¿Ya? Y en el fondo eso se garantiza para poder tener una igualdad de oportunidades. Entonces, eso más que nada quería comentarles hoy día, contarles. Si hay alguna consulta, ahí estoy atenta, pero también ahí les dejo mi correo. En el caso de que alguien quiera, tal vez no quiera comentar algo por acá, pero sí quiera hacerme alguna consulta por correo, estoy disponible ahí sin problemas para resolver. Excelente, Cecilia. En nombre de Duoc UC y Duoc Laboral, agradecemos tu presentación y entregarnos esta importante información tan valiosa además. Les queremos pedir que se queden unos minutitos porque tengo dos preguntas en realidad que ingresan acá por interno. La primera es si tienes algunos ejemplos concretos de empresas u organizaciones que ya hayan logrado incorporar estrategias inclusivas en estos procesos de selección. ¿Cómo ha sido tu experiencia? La propia municipalidad, si tiene alguna estrategia que nos puedan compartir. Sí, dentro de bueno, dentro del trabajo que nosotros hacemos, además de asesorar a personas en la búsqueda de empleo, también a empresas, y en ese sentido, la ley de inclusión ha hecho un muy buen favor para ir avanzando en estas temáticas. Hay otra ley que también es la ley 21.275 del gestor de inclusión, que en el fondo ahora las empresas que tienen que cumplir con la ley de inclusión tienen que tener un profesional que se encargue de gestionar las temáticas de inclusión al interior de la organización. Entonces ha sido muy positivo porque este profesional tiene que construir una política en torno a la diversidad, a la inclusión, y eso involucra a todos, desde el proceso de gestión de personas, el reclutamiento y selección, el desarrollo de carrera, capacitación, todo tiene que ir transversal con la mirada de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, respondiendo a tu consulta, hay varias organizaciones que ya están trabajando en sus políticas, en sus procesos de reclutamiento y selección con una perspectiva de diversidad. Y ahí, por ejemplo, hay varias estrategias que se pueden utilizar como los currículum ciegos, por ejemplo, donde vas ahí eliminando ciertas variables que pueden generar sesgos en uno, como y discriminación, como también la entrevista por competencia, no realizar entrevistas como psicológicas en sí, sino que entrevistas por competencia para también eliminar esos sesgos que tienen que ver con aspectos tal vez más de salud mental y no netamente de competencia. Entonces, en verdad queremos ver como las competencias de las personas en los puestos de trabajo. Y ejemplos como les comentaba, dentro de los procesos de postulación, por ejemplo, publicación de cargos, destacar que son ofertas inclusivas, las empresas lo están haciendo, que son ofertas bajo la ley de inclusión, hacen preguntas como requieres algún ajuste para la entrevista o para el puesto de trabajo, y uno tiene que aprovechar esas instancias para destacar lo que uno necesita. Y también dentro de los procesos de entrevista, también se han incorporado ese tipo de preguntas que en el fondo dejen un poco como en manifiesto que estamos disponibles como empresa a hacer los ajustes que se requieran. Entonces,
Hay varias empresas ya trabajando en eso. Nosotros hemos asesorado harto como en el proceso de construcción de políticas, construcción de procesos de reclutamiento y selección inclusivo. Así que es algo que ya está como más presente. Y a propósito de esta otra ley que te comentaba del gestor de inclusión, ya es una obligación también para las empresas. Entonces, esta ley ya va a cumplir un año este año, entonces ya las empresas tienen que empezar a declarar estas políticas, estos procedimientos. Por lo tanto, debiera empezar a estar más asentado ya en todos los procesos y en todas las empresas que tengan que cumplir. Eh, Fantástico. Oye, también, ¿qué consejo tú les podrías dar a nuestros estudiantes titulados también, o estudiantes que están buscando práctica o algún empleo, eh, para asegurarse de alguna manera que están postulando a una empresa inclusiva? Yo sé que nos diste una referencia, pero así Ujú, como el tips más importante o más relevante o más recurrente que tú sí. sientes que es importante. Hay plataformas que también se especializan. Yo creo que hay que saber dónde buscar también. Entonces, hay una plataforma, por ejemplo, que les podría recomendar que es Empleos Inclusivos, que es una plataforma que publica prácticas y trabajos solamente para personas con discapacidad, y que en el fondo son empresas que están interesadas en gestionar esto. El otro tip que ya les había comentado de estar pendiente de revisar en los buscadores de las páginas genéricas, ya no voy a decir nombres, pero páginas genéricas de portales de empleo, puedes poner inclusión y te van a salir como las ofertas inclusivas o inclusivas, o 21.015, que es el número de la ley. Entonces te van a salir aquellas empresas que publicaron señalando que buscan personas con discapacidad, porque ya al declararlo te habla de que ya puedes acceder a más ajustes, a una voluntad, yo creo, distinta que de empresas que tal vez no tienen esa declaración de que están buscando personas con discapacidad. Y también hay varias instituciones que trabajamos en temas de inclusión, y ahí tal vez sugerir también acercarse a las OMIL, por ejemplo, a las oficinas municipales de intermediación laboral. En casi todos los municipios hay OMIL, y a estas alturas ya casi todos tienen algún programa de inclusión como el nuestro. Entonces, que hay terapeutas ocupacionales o algún otro profesional que pueda apoyarlos en el proceso de búsqueda de empleo en estas temáticas. Fundaciones también que trabajan, hay fundaciones que trabajan con profesionales con discapacidad, como Fundación Guazú, Descúbreme, que son algunas de las que yo conozco y que he tenido la suerte de trabajar. Avanza, son algunas instituciones, pero yo les sugeriría como meterse en el ecosistema de la inclusión. Buscar, navegar en la web, hay plataformas, hay fundaciones, hay instituciones públicas como nosotros que ya están trabajando hace años en esto y que pueden ser una guía y un aliado como para este camino de encontrar ya sea una práctica o un trabajo. Muy bien, Cecilia, gracias. Bueno, no ingresaron más preguntas, así es que por mi parte agradecemos a todas y a todos quienes participaron en esta charla. Les recordamos que esta charla fue grabada y va a ser publicada en nuestras redes sociales, en Blog Laboral, y también los dejamos invitados a las demás actividades que se están desarrollando durante esta jornada como cierre de nuestra Feria Virtual Laboral 2023. Cecilia, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la confianza también. Yo feliz de apoyar en lo que se pueda. Gracias, un gusto. Adiós. Que estén muy bien, lindo día. Bien, está igual para ti. Chao.